Buenos días, amados, ¿cómo están? Bendecidos, amén. Gloria al Señor, qué bueno. El Señor nos da el privilegio hoy nuevamente de escudriñar su palabra, ¿verdad? Y cuando oía la bendición a Mónica, el Señor me traía a la memoria ese salmo precioso que dice que el que medita de día y de noche en esa bendita palabra, llegará a ser un árbol, no se es árbol de la noche a la mañana, ¿verdad? Se siembra una semilla y hay que esperar un buen tiempo para verlo crecer y varios años para que dé fruto. Un árbol puede crecer, nosotros tenemos varios limonales sembrados y ya están grandes, más altos que yo, que no se necesita mucho para ser más alto que yo. Sin embargo, todavía no están dando fruto. Han dado algunos ensayos, le llaman los agricultores. Unos ensayos de frutos, unos limoncitos chiquitos que a veces ni crecen, sino que se caen antes de terminar el tiempo, ¿verdad? Porque para crecer un árbol y para dar frutos se necesita del tiempo. Y el Señor en su palabra nos está diciendo que va a llegar un tiempo a todos aquellos que han perseverado en escuchar y en meditar en su palabra, de día y de noche, que llegaremos y daremos fruto. Y la palabra dice que vamos a dar fruto del 30, del 60 o del 100%. Cada uno va a dar una proporción de fruto. Y el Señor, estamos concluyendo el día de hoy, 23 de diciembre, aunque la prédica del 29, ¿verdad? La semana entrante falta todavía, pero hoy se termina la secuencia de prédicas que tuvimos para este año. Todavía nos faltan enero, febrero y marzo con la misma secuencia, pero de este año terminamos y a mí me ha tocado hablarles de parábolas, me ha tocado hablarles de liberación y también me ha tocado hablarles de otro asunto. A ver quién se recuerda. Amén, de milagros. 3 cosas que el Señor nos ha estado enseñando todo este año. Y la palabra clave que Él nos dio fue que este año era un tiempo de crecimiento, en conocimiento y en gracia. 2 cosas desde el principio del año. El Señor nos habló que a través de todo el año íbamos a estar recibiendo para crecer en 2 cosas. 1, en conocimiento de Él y en su gracia para vivir cada día. Amén. Y este tema es la parábola del sembrador. Ahí ustedes ven un campo. Yo creo que es no estoy segura, pero me imagino que es algo como de Israel, ese campo que está ahí, porque hay varios olivos, y si no, pues tal vez es alguna región del Mediterráneo, que está preparado para la siembra, acaba de ser arado. Y quiero que me acompañen al principio, al libro de Génesis. En el capítulo 8 vamos a leer un principio que Dios estableció en su palabra, que se refiere a la siembra, a la cosecha, y que es uno de los signos de los tiempos. En Génesis 8:22 la palabra dice que mientras la tierra exista, habrá, ¿qué? Siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches. La siembra y la cosecha es uno de los signos de que el Señor todavía estamos aquí en esta tierra, ¿verdad? Cuando se acabe la tierra, ya no van a haber ninguna de estas cosas. La tierra y los cielos se van a desaparecer y van a venir una tierra nueva y cielos nuevos. Pero mientras esta tierra exista, estas 4 cosas que el Señor está estableciendo ahí son como señales de que aún hay tiempo. ¿Estamos? Hay tiempo todavía para sembrar y hay tiempo aún para cosechar. Cuando estábamos en la alabanza, el Señor me recordaba que Él nos ha estado dando palabra profética a través de la alabanza y también a través de las prédicas. Las últimas 3 prédicas que a mí me ha tocado hablan de la evangelización. Nos habló del buen samaritano, de recoger de los que están en el camino golpeados y lastimados y limpiarles y vendarles las heridas. Nos habló de las redadas de Dios, de lanzar la red. ¿Se recuerdan? Y esta vez nos habla de la siembra. Y antes de iniciar, se comentó de la casa de Siquem. Mis hermanos, yo los exhorto
a que le clamemos al Señor que encienda un fuego en nuestro corazón por este ministerio de evangelización. Es un privilegio, como hoy vamos a ver, llevar la buena noticia del reino. Es un privilegio al que se le ha dado la semilla. Miren, los agricultores, yo no sé si ustedes conocen alguno, yo tengo de cerca algunas personas que son agricultores. Y para ellos, el tener la semilla que van a sembrar en su campo año con año, es un privilegio. Atesoran una libra de semilla como ustedes no se imaginan. Yo recuerdo que hace como unos 2 o 3 años, a una empleada que trabaja conmigo, yo tuve la oportunidad de obsequiarle unas 5 libras de frijol. Pero yo en mi cabeza se las di para que ella se las consumiera prontamente. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa? Cuando al año o a los meses, no recuerdo, no sé en realidad cuánto será el tiempo de la cosecha, ella me devolvió no 5 libras, me devolvió bastante más, como un regalo de la semilla que yo le había dado para sembrar su campo. Y ella estaba agradecidísima. Muchos de nosotros no tenemos conciencia de esto porque quizá nunca lo hemos hecho. Nosotros no somos la mayoría de nosotros agricultores, pero el Señor nos invita a hacerlo, a ser sembradores de la palabra y tener la semilla con qué sembrar es un privilegio, porque muchos la quieren y no la tienen. Amén. Entonces, no se nos olvide, la siembra es un principio que ha establecido el Señor, tanto en lo natural como en lo espiritual. Vamos a hablar primero del sembrador. Y el sembrador, en primer lugar, tenemos que ver que para ser un sembrador, o se es el dueño de un campo, o es el que lo alquila al dueño. El dueño siempre va a recibir una paga o un beneficio de tener una porción de la tierra. La tierra le pertenece al Señor. Él es el dueño, pero incluso nos la ha dejado a nosotros en calidad de arrendamiento, de préstamo, como ustedes quieran llamarle. Somos mayordomos, no los propietarios, ni de la tierra física, ni de nuestra propia tierra, que es nuestro corazón. El Señor es el dueño. Y Él nos permite que usemos el 90%. Pero dice, un 10% me pertenece. Y ese 10% no solamente del diezmo, no solamente se refiere a las partes de los frutos o del económico. Es el 10% de todo, le pertenece al Señor. Que nosotros lo manifestamos cuando damos un diezmo en económico. Pero nuestro tiempo también lo debiéramos de diezmar. Todo le pertenece al Señor. Y nosotros solo somos mayordomos. Él es el dueño del campo. Además, como dueño de ese campo, el Señor tiene un interés especial de que su campo produzca. El que es dueño de una parcela, de una finca, no la quiere ver llena de monte, abandonada, o sin nada que producir. Sería muy tonto, ¿verdad? Teniendo la oportunidad, no tener con qué sembrar o dejarla que se vuelva campo de animales. Nuestro Señor tiene un interés en que su tierra produzca. Y cuando estoy hablando de tierra, no solo estoy hablando de la tierra como planeta o de la tierra como un campo de sembradío, sino que de nuestros propios corazones, que son la tierra donde el Señor está interesado que demos fruto. Amén. Y también el sembrador tiene algo muy importante, conoce los tiempos. Hay momentos que son buenos para la siembra y hay otros momentos que no son buenos para la siembra. En el tiempo de la siembra para el trigo hay 2 épocas en las que se debe de sembrar. Una es durante el tiempo del invierno, en los meses de septiembre y octubre, al principio. Y leía yo que cuando se siembra en esta época es muy beneficioso, porque la nieve protege de cierta manera la semilla, al mismo tiempo que le está proveyendo todo lo que necesita para que germine y el grano o la planta va a dar muy abundante fruto. Y hay otra época del año donde también se siembra, que es entre los meses de marzo y abril. La primera es la siembra de invierno y la otra es la siembra de primavera. La siembra de primavera
tiene menos problemas de que se les pudra el grano. ¿Por qué? Porque va a haber menos agua. Pero también tiene la desventaja que van a necesitar más regadíos, y aparte de eso, la que se siembra en los meses de abril y de marzo y abril, que es la siembra de primavera, tiene una situación, y es que las plantas van a crecer y van a dar fruto, pero no van a ser tan abundantes como las de la otra época. Cosas interesantes, ¿verdad? Para aprender. El Señor lo sabe. El Señor sabe que nosotros tenemos tiempos de invierno. El Señor sabe que nuestra vida tiene tiempos de primavera. Y al pensar en esto podemos ver cuáles son los tiempos de invierno de la vida de una persona. A veces los tiempos de sequedad del corazón, a veces los tiempos de frío, donde parece que estamos solos, porque si pensamos en un paisaje de invierno, aunque es muy bonito, ¿qué es lo que vemos? Sequedad en los árboles, pareciera como que no hay vida, pero debajo de todo eso puede dar fruto una semilla. Pero hay épocas de nuestra vida que están floreando en época de primavera, y Dios va a sembrar también en esa época, pero cuando es la primavera puede ser que la semilla sembrada no dé tanto fruto, curiosamente. Y vamos a ver por qué. Quiero que vayamos, por favor, al libro de Gálatas 4:4, viendo aquí cómo el Señor conoce los tiempos. Gálatas 4:4 habla de un tiempo especial. Habla de la plenitud de los tiempos. Hay plenitud del día. ¿Cuándo es la plenitud del día? El mediodía, cuando el sol está en su cenit. Hay plenitud de la noche. ¿Cuándo es la plenitud de la noche? El momento más oscuro de la noche. Hay una plenitud en la vida de una persona. Más o menos los 40, 35, 40 son la época de la plenitud. Antes es niño, joven, adolescente. Hay una etapa de desarrollo de la juventud, pero la persona llega a su culmen en una etapa de la vida y luego empieza el descenso. O sea, se empieza de pequeño a un punto de plenitud, y de ese punto de plenitud empieza a descender. Y el Señor en su palabra en Gálatas nos dice que hubo un momento de la plenitud de esta vida, de esta tierra, donde Él envió a su Hijo. Y quiero que leamos, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, y en otras versiones dice cuando vino la plenitud del tiempo. Y recordemos que tiempo no es lo mismo que eternidad. Tiempo es ese espacio que Dios puso en medio de su eternidad para nosotros, para la creación. Y en ese tiempo, en ese espacio que Dios crió, en el momento oportuno de la plenitud del tiempo, en el cumplimiento del tiempo, Dios, el Padre, ¿qué hizo? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Varias cosas importantes en este texto. La plenitud del tiempo es una. La plenitud del tiempo ya fue. La creación, un tiempo, la plenitud, Cristo Jesús, y empieza el conteo final. Vamos descendiendo, no sé en cuál momento, pero los signos de los tiempos nos dicen que estamos cerca del fin de los tiempos. No sé si aquí, o ya casi por aquí. Y en la plenitud del tiempo, el Señor envió la semilla que da vida. En el tiempo del cumplimiento de los tiempos, en la plenitud, Dios el Padre envió la semilla, Jesucristo, la palabra de vida. Él vino y fue sembrado en esta tierra y murió como un grano de trigo. Fue sembrado en la tierra, fue debajo de la tierra puesto y resucitó como la primicia de todas las cosechas. Para que en el nombre de Jesús, todos los que creamos en Él, tengamos vida eterna. Él fue la primera siembra.
La primera siembra del Padre, la primicia de las semillas. Y acompáñenme a Mateo 13. Vamos a leer la parábola. Sé que la hemos leído muchas veces, pero dejemos que la palabra penetre hoy nuestro corazón, penetre nuestro entendimiento. Dejémonos limpiar por la palabra. Mateo 13. Cuando la tengan me avisan. Uy, son rapidísimos mis hermanos. Mateo 13:1. Esta parábola es de las que aparece en los 3 evangelios. Está en el evangelio de Marcos, en el de Mateo y también en el de Lucas, con pequeñas variantes, pero casi todas están bastante iguales. Y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. ¿Cuánta gente? Mucha. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: ¿a quiénes? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y luego Jesús pasa a la explicación de la parábola y posteriormente sigue hablando por parábolas en semejanza del reino. Y vemos aquí que el sembrador salió a sembrar. ¿Pueden ver la mano del que está sembrando? Tiene una herida en su mano. Porque el que salió a sembrar y el que fue sembrado, la misma semilla es el mismo. Jesús es la semilla y él junto con el Padre, porque se lo dijo a Felipe cuando le preguntó Felipe: muéstranos al Padre, le dice. Y Jesús le contesta: tanto tiempo con ustedes y no me conoces, Felipe. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre, y el que ha visto al Padre ha visto al Hijo. Amén. Vamos a hablar un poquito de la semilla.
Yo les hablaba de la semilla, lo valiosa que es. Todo árbol plantado en esta tierra viene de una semilla. Y cada semilla es diferente de la otra. No sembramos una semilla de trigo y nos da manzanas. No sembramos una pera y nos da elotes. Cada semilla va a producir de su misma clase, de su mismo género. Y la semilla, todo el Señor cuando hizo la creación, lo que le dio al hombre para comer era de todos los árboles del jardín menos de uno. O sea, era de los árboles sembrados. Somos carnívoros no por la decisión de Dios. Somos carnívoros a causa del pecado. Y qué tremendo, nos gusta la carne. Y estoy hablando en lo espiritual y estoy hablando en lo natural. Qué tremendo es esto. Porque el Señor en su inicio, Él dijo, coman de todos los árboles del huerto. Y el pecado fue lo que trajo el sacrificio del primer animal por la misma mano del Señor Jesucristo, del Señor. El Señor fue el que sacrificó el primer cordero, no el hombre. Los sacrificios vienen de parte de Dios, no del hombre. Dios tuvo que sacrificar a algo que Él había criado, a un ser inocente, para poder cubrir el pecado del hombre y darle una vestidura y una cobertura. Mientras venía la plenitud de los tiempos, mientras venía la sangre del cordero, que no solo tapa, sino que la sangre del cordero quita el pecado del hombre. Amén, del que cree. Vamos a ver, aquí estamos. La primera dice, cada planta tiene su propia semilla. Acompáñenme a Génesis 1:11, por favor. Génesis 1:11. Hablando de las semillas. ¿La tienen? Amén. Leámosla todos, por favor, conmigo. Génesis 1:11. Después dijo Dios, ¿qué dijo? Produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Amén. Vamos ahora a la siguiente cita. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 15:38, por favor. Primera de Corintios 15, versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Estamos hablando de la parábola del sembrador, y el sembrador salió a sembrar y dice que esparció la semilla que tenía que producir un determinado tipo de planta, según su mismo género. La semilla que estaba siendo plantada por Cristo era Él mismo, la semilla de vida, para que produzca a Cristo en aquellos que lo reciben. La semilla que ha sido sembrada es Cristo, y lo que va a producir es Cristo en el hombre que la ha recibido. Gloria a Dios. La palabra nos da varias citas con respecto a los temas que estamos hablando. Y uno de ellos es que en Deuteronomio, si vamos a Deuteronomio 22:9, el Señor da una instrucción y dice que cuando se siembre un campo, no se mezclen las semillas, sino que se siembre de una clase de semillas. Ese es otro de los aspectos importantes. Cuando Cristo vino, y lo habla también en la parábola de la cizaña, dice que Él sembró buena semilla. Fue otro el que entró en el campo y sembró una semilla que no era la que Él había sembrado. Y esto es importante. Nos hemos estado aprendiendo y hemos estado estudiando todos este año sobre la iniquidad. Y hemos entendido muchas cosas acerca de ella que no entendíamos algo antes. En nosotros está algo que es opuesto a Dios, que no somos nosotros mismos. Pero nosotros podemos jugar con ella y podemos hacernos cómplices de esa iniquidad.
y ya vueltos a nacer por la semilla de vida, Cristo, que es el hombre nuevo nacido en nuestro corazón, Él puede destrozar completamente esa cizaña. Pero a veces hay que esperar un tiempo para no arrancar la semilla primera y buena que fue plantada. Necesitamos estar fuertes en la palabra del Señor. Amén. Otro aspecto importante sobre las semillas lo vamos a ver en la siguiente cita. Y es que la semilla viene de Dios. Isaías 55:10 habla sobre este aspecto. Es Dios el que da la semilla. El hombre por sí mismo no tiene nada que dar ni nada que sembrar. La semilla ha sido dada por Dios desde el inicio. Él hizo toda planta que existe sobre la tierra y Él la dio. Y el único que dio al único verdadero Salvador es Dios el Padre. Y Jesucristo dijo, yo he venido para salvar lo que se había perdido. Él vino a recuperarnos para el reino, para el Padre. No fue que nadie le quitara su vida, Él la dio. Cuando pensamos en que a Jesús, pobrecito, porque lo hemos visto tal vez en imágenes o algo, y mucha gente ve las imágenes y dice, ay, pobrecito Jesús, y tienen un punto de verdad al decir, qué pena ver a un hombre en esa situación, ¿verdad? Tan lastimado, tan rechazado. Qué terrible. Pero miren, Jesús no es un pobrecito. Jesús es el Rey del universo, es el Dios todopoderoso que con toda la plenitud de la conciencia y del entendimiento, mis hermanos, Él dijo, a mí no me quitan la vida, yo la doy. Porque si yo quisiera, en este momento pediría un ejército y mi Padre me lo enviaría. Pero Él no tenía que pedir eso. De hecho, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Señor, auxíliame para llegar a lo que he venido. Auxíliame para llegar a la cruz donde tengo que morir para redimir a esta humanidad. Ese es el verdadero Cristo. Amén. Otro punto interesante con la semilla está en las parábolas que estamos viendo. Empezamos con las parábolas del sembrador, pero si nosotros seguimos todo el evangelio, hay varias parábolas. Y en una de las parábolas es la parábola de la semilla de mostaza. Y el Señor compara que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza que es chiquitita, chiquitita. Tal vez como ustedes han visto la semilla del pastel de amapola. Es parecida a esas semillas. Es chiquitita, chiquitita. Pero dice la palabra que cuando esa semilla se siembra, crece tanto hasta dar un arbusto donde los árboles del cielo vienen y hacen sus nidos. Y el reino de los cielos así ha venido a nuestro corazón, como una semilla pequeñita, muchas veces que ni cuenta nos dimos en el momento que la recibimos, porque no teníamos la conciencia, el entendimiento para saber la grandeza del amor de Dios y lo que nos estaba siendo dado. Pero esa semilla está creciendo en cada corazón y se está haciendo grande, porque tenemos también un Padre que es nuestro viñador y Él está regando, quitando la maleza y limpiando el campo que Él ha sembrado. Amén. También nos dice que la semilla somos nosotros, los hijos del reino. Nos fue sembrada una semilla, pero esa semilla da un fruto. Y cada fruto que ustedes ven, pónganse a pensar en una manzana. Partan la manzana a la mitad. ¿Cuántas semillitas hay? ¿Cuántas posibilidades de árbol hay en una manzana? Una manzana tiene, vamos a hablar tal vez unas 5 o 6 semillas. O sea que en cada manzana hay posibilidades de 6 árboles de manzana. Ahora piensen en un melón. Piensen en una sandía. Piensen en una papaya. ¿Qué posibilidad de multiplicación hay en cada uno de los frutos que el Señor ha puesto? Nosotros hemos sido sembrados de una semilla, la semilla de Jesucristo. Pero en nosotros hay una posibilidad del 30, del 60 o del 100% de fruto que no tenemos la capacidad para pensar la multiplicación que cada uno de nosotros podemos hacer de la palabra de Dios. También la semilla nos habla en Marcos 4:26, que es algo maravilloso.
Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando estaba uno como en tercero o segundo grado, le pedían que llevara un frasquito, un algodoncito y 2 semillas o 3 de frijol. Y todos hicimos ese experimento de la siembra del frijol. Y verdaderamente era algo asombroso tal vez ustedes no lo recuerden, ya hace tantos años, ¿verdad? Pero, o tan pocos. Pero verdaderamente los niños se queda uno asombrado cuando el maestro ha tenido ¿cómo se diría? La forma correcta de enseñar y que día a día los hace observar cómo la semilla primero pues es negrita y no tiene nada, al día siguiente encuentra uno quebrada la parte de la piel y luego de repente ve que le sale un pedacito que es la raíz y a los pocos días ya hay un tallo y de repente le empiezan a salir hojas. Verdaderamente es maravilloso. Es algo verdaderamente maravilloso. Y no sabemos ni cómo. Sabemos que se siembra, pero ¿cómo sucede eso? Porque es el Señor en su poder y en su maravilla. Nos acostumbramos a la vida, que es maravillosa, y la vemos como tan simple. Vemos a un bebé ya vivo y no sabemos todo el proceso que ha tenido dentro del vientre de la madre del desarrollo. Cuando era una célula que ni siquiera se veía, pero que Dios ya conocía todos sus días, los tenía escritos en su libro. Que conoce, dice, desde el principio hasta el fin nuestra vida. Lo maravilloso que es la formación de un bebé dentro del seno de una madre. Y cada uno de nosotros, dice el Salmo 139, que al ver nuestras manos, al ver todo nuestro ser, deberíamos quedarnos pasmados de la maravilla que somos. Y la verdad es que nos acostumbramos, nos vemos todos los días en el espejo y hasta disgusto estamos con nosotros mismos. No nos gustamos. Yo me he reído un poco porque tuve oportunidad de ver un programa que se llama Bridal Plastic. No sé, alguno tal vez lo ha visto. Pero yo al principio me dio un poquito de risa, pero después me quedé impresionada. Son jóvenes novias, o sea, son patojas, bonitas, pero que no quieren nada de lo que tienen. Y el programa es un reality show de pelearse para ganar concursos para que le operen la nariz, le operen todo lo que se puede operar para que salga otra persona. ¡Qué terrible! Dios nos hizo maravillosos y nosotros rechazamos lo que Dios nos ha dado. No tenemos conciencia de la maravilla que somos. La palabra de Dios lo dice. Maravilla soy, Señor. Yo soy una maravilla. Tú eres una maravilla. Creado por Dios. Original de Dios, no hay otro como tú, ni los gemelos siquiera, son aún los idénticos, no son idénticos, así se dice porque nosotros no los distinguimos, pero no son idénticos, porque toda la creación somos únicos, originales de Dios, amén, gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice en Lucas 8:11, es la semilla, la palabra que se sembró fue Jesucristo. Y habla también la parábola de 4 ambientes, y este es un punto que hemos oído tal vez muchas veces. Habla de que la semilla cuando fue lanzada, cayó alguna semilla a la vera del camino, un camino endurecido, un camino que estaba, pues, ¿cómo decirlo?, reseco, donde rebota la semilla. No le es posible a la semilla echar raíz. Y vienen las aves del cielo que representan al maligno, y se comen la semilla que se quiso sembrar ahí, porque no entró. Se la llevan, la arrebatan. Y representan a aquellos, dice, que escuchan la palabra, pero que en el mismo instante la pierden. No les hizo ningún bien, porque tienen una dureza. Si nosotros nos vamos a Efesios, en el capítulo 4, aquí también habla de la buena tierra, y quiero que vayamos al capítulo 4 de Efesios. Y vamos a buscar el versículo 17 al 19, que nos habla de por qué vienen las aves del cielo y se comen la semilla sembrada. Amén, mis hermanos. A ver, ayúdenme pues. Gloria a Dios, me hace falta dos glorias a Dios. Cuando uno está predicando
Y hay un momento de silencio, mis hermanos, qué importante, no para hacerle sentir bien al predicador, sino porque aquí estamos batallando todos contra el enemigo de nuestras almas, que quiere que estemos sordos y que quiere que nos durmamos y que no quiere que oigamos. Y se batalla contra él alabando y glorificando al Señor. Mientras el predicador está proclamando la palabra del Señor, estoy alabando y glorificando al Señor. Cuando me callo, aquí deberían haber aleluyas, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, que llenen el aire y que no dejen que el enemigo se presente y nos robe nada. Gloria a Dios. Efesios 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Es Pablo hablándole a aquellos que eran sus discípulos. Que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo es un entendimiento entenebrecido? Un entendimiento negro, o sea, algo donde no se entiende nada. Ajenos de la vida de Dios. El Señor nos está diciendo a través de Pablo que requiere que nosotros no andemos en la vanidad de nuestra mente con el entendimiento negro y sin entender nada, sino que, y dice, ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué están así esos gentiles? Lo dice en la siguiente oración, dice, ¿por qué? Por la dureza. La causa del entendimiento entenebrecido es la dureza del corazón. Dureza del corazón, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero quiero que regresemos al versículo 18 porque me salté algo. Porque dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y quiero que subrayen ahí lo que sigue. Ajenos. ¿No oigo, mis hermanos? ¿De qué? Por dos causas. Por favor, fíjense bien, ¿cuáles son las causas? ¿Y qué otra cosa más? ¡Qué tremendo! Muchas veces leemos con Ángel, lo hemos platicado muchas veces, que leemos la palabra, la leemos deprisa y a veces nos saltamos puntos importantísimos. Y aquí hay uno de esos puntos. ¿Por qué razón el diablo viene y se puede robar la semilla sembrada? Primero, porque el camino está endurecido. La dureza del corazón impide que la palabra del Señor entre. La ignorancia de la realidad de las cosas de Dios. No la ignorancia científica, no la ignorancia de matemáticas o la de las leyes. La ignorancia de las cosas de Dios es lo que nos hace estar ajenos de la vida de Él. Sabemos mucho de muchas cosas del mundo, pero de las cosas de Dios. ¿Cuánto tiempo? Aquí hay muchos jóvenes preparándose en la universidad y gloria al Señor porque se están preparando bien, incluso ya están por graduarse o ya se graduaron y tendremos ingenieros, abogados, qué sé yo, de toda clase de profesionales. Pero mis hermanos jóvenes, yo les hago hoy esta pregunta, así como se han metido en sus estudios, horas para ganar un examen, ¿cuánto tiempo se han metido en la palabra de Dios para tener la vida de Dios en ustedes? Y no se los hago solo a los jóvenes, la hago también a los que somos mayores. ¿En qué está nuestro punto de interés? Porque si no estamos ajenos a la vida de Dios y estamos ignorantes y con el entendimiento entenebrecido, aunque parezca que sabemos un montón de cosas. Y también lo dice lo mismo, en el mismo tema se refiere 2 Corintios 4:4. Por favor, anoten esas citas y reflexionenlas después. Ustedes pueden leerlas en casa y reflexionarlas. Esos son los que son sembrados, la semilla que cayó a la vera del camino. Pero la palabra de Dios habla también de que otra clase de semilla cayó, dice, entre pedregales, entre piedras, y que creció rápidamente, pero que se secó porque no tiene raíz en sí mismo. Yo me he quedado, ¿qué es eso de no tiene raíz en sí mismo? ¿Por qué una semilla que cae entre piedras puede crecer un poco y rápidamente se seca con el sol? Y me recordaba de la plantita sembrada en el algodoncito. Esa plantita estaba destinada a morirse prontamente, porque efectivamente le salía raíz, pero no tenía dónde profundizar.
La falta de profundidad en las cosas de Dios, mis hermanos, aquellos que se quedan solo en el mensaje de salvación y porque recibieron a Cristo, ya soy salvo, y aleluya, gloria a Dios, y no conocen nada de la palabra de Dios, están destinados a que el sol los queme y se mueran. Porque la palabra de Dios tiene que profundizarse. La palabra de Dios tiene diferentes niveles y no todos se puede comprender cuando uno es niño en la vida espiritual. Cuando uno llega a los pies del Señor es un bebé espiritualmente hablando y no puede comer ni masticar un trozo de carne de la palabra de Dios. Pero si tú tienes 5, 10, 15 años de estar caminando en los caminos del Señor, no me digas que no te puedes comer un bistec. Porque entonces quiere decir que tal vez estás tan desnutrido que no te han salido los dientes. Sí. Necesitamos crecer y comer alimento sólido de la palabra para profundizar en ellos. Muchos se preguntan, ¿y por qué tanta enseñanza? ¿Para qué sirve tener tanto? Pues sirve porque a mayor conocimiento de la palabra de Dios, más firme estás en las cosas del Señor y más responsable eres de la casa de tu Padre. Esa es la razón. Él no quiere que nos quedemos como bebés espirituales. Él no quiere que seamos ignorantes ni ajenos de su vida. Y Él quiere darnos a conocer los tesoros ocultos que Él tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos tener raíz que penetre y que nos haga fuertes. Y no como quedarnos superficiales. Y dice la palabra en 2 Corintios 4:17, que quiero que la leamos, por favor, acompáñenme. Gloria al Señor, amén, gloria al Señor. 2 Corintios 4:17. En la parábola del sembrador dice que los que fueron sembrados en pedregales escuchan con alegría la palabra, pero que por no tener profundidad se secan rápidamente. Las tribulaciones representan a esas situaciones que impiden el sol, representa esas tribulaciones, lo que causa que no produzca esa semilla. Y aquí en 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Miren, mis hermanos, por un lado, la palabra nos habla de que las tribulaciones en aquellos que no tienen raíz los van a secar. Pero por otro lado, aquí vemos a Pablo hablándonos que dice, la leve tribulación lo que hace es traernos un peso de gloria. Porque si uno penetra y uno madura en las cosas del Señor, uno se hace fuerte. Hay un dicho, que no es un dicho cristiano para nada, pero dice que lo que no te hace mal, te hace fuerte. Si a ti te da una enfermedad, miren, por eso es que los que vienen del norte y vienen a pasar unos días a Guatemala, todos se enferman al tomar un poquito de agua o al comer algo de la calle. Pero nosotros, mis hermanos, nuestro cuerpo ha agarrado una resistencia. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente adverso. Las tribulaciones y los momentos difíciles, miren, no es para que nos estemos quejando y clamándole al Señor, como decía alguien por ahí que oí predicar, que decía, ay Señor, por favor, quítame esta tribulación. No, Señor, que en esta tribulación yo salga más fuerte como estaba ayer. Hazme fuerte en la tribulación, Señor. Que mis raíces se afiancen más en ti. Firmemente enraizados en el Señor Jesucristo. No pidamos que se nos quiten las tribulaciones. Bueno, sí las podemos pedir porque tampoco que no son nada agradables. Pero lo importante es que le clamemos al Señor, que echemos raíz, que nos hagamos fuertes en el Señor. Amén. También quiero hablarles de los sembrados entre espinos. Y tal vez estoy usando mal la palabra, porque no es que fueron sembrados entre espinos. Se lanzó la buena semilla y la semilla cayó en un lugar que era un buen campo. Pero vino durante la noche el enemigo y sembró una semilla opuesta a la buena. Y las dos crecieron juntas. Y llegó un momento en que las dos estaban grandes, pero esa semilla, que mala semilla,
empezó a enrollar la mata buena y a ahogarla. Y dice la palabra que esos son los afanes del diario vivir. Aparte son las preocupaciones y las cosas que son desagradables que acabamos de hablar. Pero aparte son los afanes de la vida. Y miren, generalmente uno cuando oye afanes, uno se imagina que son como cosas como que lo mantienen a uno fuera de las cosas de Dios y que muy difíciles, pero no. Ayer yo tuve una experiencia que me vi envuelta en un afán. Y pude ver cómo ese afán, que era una cosa tan tonta, lo miro hoy tonto, pero ayer lo miré como un gigante. Y se me estaba enrollando y me estaba dejando así, miren, como momia, imposibilitada de responder al Señor, por una cosa que no vale la pena. Son afanes tontos, son los afanes de la vida diaria, los problemas del diario vivir, que no me salió la comida, que me enojé con fulano, que me llamó mal alguien, que se me atravesó un chucho en la calle y me lo llevé. Pueden ser cosas tan tontas. Pobrecito el perrito, ¿verdad? Pero ¿para qué se atravesó? Miren, uno no debe pegar un frenazo por un perrito. Se juega usted su vida por un perrito. Si va a frenar, primero mire que no venga nadie atrás, porque si no, mata al perrito y tal vez usted también. Entonces, los afanes de la vida son cosas del diario vivir, pero sobre todo los afanes, lo menciona aquí, son los afanes del dinero. Las preocupaciones económicas. El que tiene mucho porque está preocupado que lo secuestren, porque está preocupado que en qué banco le van a pagar el mejor interés o que no va a quebrar. Porque miren, ahora no hay seguridad con ningún banco. El que tiene mucho en un banco está preocupado de que el banco esté bien o de que los gerentes sean honrados, ¿va? Porque hemos sabido de algunos que se han llevado los fondos. O sea, el banco no es seguro. Y si lo tiene en la casa y lo tiene escondido debajo del colchón, aquí en Guatemala tampoco nadie está seguro así. Y si usted no tiene, entonces la preocupación es porque no tengo. Así que no se trata de lo mucho o de lo poco. Los afanes del dinero la tienen los que tienen mucho como los que tienen poco. El problema es saber que no es mío, que soy administrador. Y que tengo que dar cuentas de lo que haga con eso. Pero no tengo que afanarme. Porque yo tengo un cuidador, el guardador de Israel, que no duerme, que no cabecea. Y que los ladrones le vienen del norte. Y que los banqueros igual. Amén. El Señor es el dueño de la riqueza. Y Él la da a quien quiere. Y dice que sus hijos, mientras duermen, son prosperados. Pregunta, si te has identificado con alguna de las tierras, si todavía hay alguna situación en ti que has visto que hay dureza, que hay entenebrecimiento de tu corazón, que hay áreas de tu vida donde hay preocupaciones y que esas preocupaciones no te permiten crecer en el Señor o hay afanes de la vida, pues mis hermanos, como dije al principio, todavía hay tiempo de siembra y de cosecha. Y podemos limpiar el campo, y podemos pedir perdón, y podemos arrepentirnos y clamarle al Señor que queremos ser la buena tierra que está limpia, la buena tierra que está despedrada y que está quitado todo. Y yo tengo varias citas ahí, solo se las voy a contar un poquito, como los de Samaria, dice. Los de Samaria, que cuando llegó la mujer, aquella que fue encontrada junto al pozo y les predicó del Señor, ella les dio un testimonio. Pero después ellos ya no creían por lo que les dijo la mujer, sino porque ellos habían creído. Esos eran buena tierra, porque estaban ávidos de recibir la verdad. Y alguien les habló del Señor y fueron al Señor y el Señor los regó, los limpió y los hizo prosperar en la fe. Otros que habla también son los 3,000 en el día del Pentecostés. Miren, ¿cuántas prédicas oímos? Y yo me imagino a Pedro hablando ese día ante todos esos 3,000 que estaban ahí y que les dijo, ustedes
ustedes mataron al Hijo de Dios. Miren, ustedes mataron al Hijo de Dios. Se podían haber levantado y haber matado a Pedro también. Furiosos. ¿Cómo va a ser que nos diga semejante cosa? Asesinos. Pero la palabra de Dios viene para desenmascarar al ladrón. Y todos nosotros somos asesinos, mentirosos, ladrones, sinvergüenzas. Todos, no hay uno bueno. La palabra de Dios dice que no hay uno que quiera hacer las cosas de Dios. Todos somos malos, pero hay de aquel que nos lo diga. ¿Por qué? Porque de verdad no estamos dispuestos a recibir. Pero esos 3,000 que estaban aquí, cuando Pedro los confrontó con la palabra, ¿qué hicieron? Se arrepintieron y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Así debemos de estar nosotros, ávidos. Cuando recibimos una prédica, mis hermanos, no importa si es Ángel, si es Carol, si es Ricardo, si es Tito, cualquier persona a quien oímos predicar, que seamos como los de Berea. Primero, investiguemos que lo que estamos recibiendo es doctrina sana. Y segundo, si lo que nos están diciendo afecta a mi corazón, corramos al altar del Señor, postrémonos y pidamos perdón. Todavía hay tiempo. No nos quedemos. O como Saulo de Tarso, o el eunuco que iba en el camino a Etiopía y se encuentra a Felipe, lo lleva el Señor para predicarle. Él pudo haberle dicho, ¿usted qué está leyendo? ¿Y a usted qué le importa? Pudo haber contestado así. Pero en lugar de eso le dijo, estoy leyendo tal pasaje de Isaías. Y le pregunta el otro, ¿usted lo entiende? Y el otro tuvo la humildad de decir, no, no entiendo, explíquemelo. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Pero a veces no queremos oír explicaciones, nos creemos que ya lo sabemos todo. Pero necesitamos que la palabra de Dios nos sea explicada para que nuestro entendimiento tengamos luz en el entendimiento. O como Pablo, que media vez encontró al Señor, fue a donde le dijo, anda a la casa de Ananías, y Ananías ni lo quería recibir. Porque dijo, este es de los que nos ha perseguido, pero recibió una orden de Dios y lo recibió. Y cuando Pablo estuvo ahí, él oró por Pablo y las vendas le fueron quitadas. Necesitamos a veces someternos a alguien que tiene más autoridad que nosotros. Alguien que tiene la luz de Cristo y que nos puede quitar las vendas del entendimiento. Seamos buena tierra, mis hermanos. Clamémosle al Señor ser esa buena tierra, tener una disposición de corazón para recibirla y para ser transformados por Él. Y dice la palabra en Lucas 8, mirad pues cómo oís. No dice lo que oís, aunque en otras versiones sí lo dice. Pero este texto dice cómo oís. Porque se puede oír de muchas maneras. Se puede oír desatentamente. Se puede oír con sueño. Se puede oír como oír llover. A mí me recordó eso. ¿Cómo oye usted la lluvia? No la oye. Se mete entre la cama, se tapa y qué rico es dormir mientras llueve, porque se acaban todos los demás ruidos. Y se queda uno como atontado, porque el ruido de la lluvia produce un ruido general que ya no te deja oír nada más y te duermes. ¿Cómo estás oyendo la palabra de Dios? ¿Cómo la oyes? La oyes atentamente. Cuando la lees, le buscas algo que te hable a ti. Porque oír, dice, no solo se oye con los oídos, se oye con los ojos. Ambas cosas intervienen. Oír, mirad cómo oís, mirad cómo oís. Y el final de la prédica y el final del texto también hoy. Hay 3 cosas que quiero compartir con ustedes. Una es que Jesús lo dijo en la parábola. Ustedes son dichosos, porque muchos desearon en el Antiguo Testamento ver y oír lo que nosotros tenemos. La revelación que nosotros tenemos de que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino para redimirnos, no lo sabían los del Antiguo Testamento. Ellos lo estaban esperando, pero no sabían quién. Nosotros sí sabemos quién. Nosotros sabemos lo que vino a hacer. Nosotros entendemos cuál fue el plan de Dios desde el Génesis, mis hermanos. Hay gente que dice, ay, pero el Génesis es un cuento de niños. ¿Qué cuento de niños? ¿Qué historia poderosa?
qué misterio tan grande el que está ahí revelado. Y cada vez que pasamos por ahí, entendemos un poquito más de la batalla que se libró antes de los tiempos, que le costó a Dios tener que haber entregado a su Hijo Jesucristo para venir a deshacer la obra del diablo. Aquí no es juego, no es una historia. ¿Se pueden imaginar ustedes qué terrible batalla y qué cosa tan espantosa la que se libró a causa de que el hombre no obedeció para que Dios hubiera tenido que dar a su Hijo Jesucristo? No nos entra en la cabeza, perdónenme mis hermanos, no nos llega, no llegamos a entender. Ahí sí, como dice la canción, no podemos entender. ¿Por qué? Vemos un poquito por la misericordia de Dios y somos dichosos a causa de ello. Dichosos porque vemos, es una gracia. Miren, ¿por qué les hablaba Jesús en parábolas? Porque tenían el entendimiento negro y no entendían nada. ¿Usted ya entiende algo, mis hermanos? A ver, levánteme la mano. ¿Quién entiende algo del Señor ya hoy? Bienaventurado, si usted entiende. Bienaventurado. Usted es bienaventurado porque le ha sido abierto el entendimiento. Y mire lo que decía Francisco, ¿cuántos de nuestras gentes cercanas no entienden nada del plan de salvación de Dios y ni quieren? Pero nosotros somos bienaventurados. Por eso podemos ahorita echar la red. Piensen en sus hijos, en su esposa, en sus padres, en sus tíos que no conocen al Señor. Y usted es un bienaventurado, usted ha tenido la gracia de recibirlo. Mi hermano, no se quede sentado viendo cómo se mueren los demás. Lance la red, vaya a tocar 10 veces si es necesario para invitar. Póngale el retiro si es necesario. Es un privilegio pagarle el retiro a alguien. A mí me lo pagaron. A mí me lo pagaron. Yo les quiero compartir ese testimonio, ni lo tenía pensado. Pero una hermana me invitó por un año seguido a un retiro para conocer al Señor. Y siempre encontré la excusa para no ir. Hasta que un día me dijo, Carol, ya te pagué tu retiro. Y me dio tanta pena que lo había pagado que por eso me fui. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Porque ella tuvo la generosidad de dar una semilla que ha dado fruto. Y yo le doy gracias al Señor por la vida de esa persona. Pero ese es un ejemplo para hoy nosotros. Es un privilegio si podemos bendecir a una persona regalándole el don de la vida, pudiendo escuchar la palabra de salvación. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad. Y conocer la palabra nos hace verdaderamente libres. Por medio de esta palabra hemos sido liberados de muchas cosas. Hoy los que estamos aquí podemos decir, bendito Salvador, gloria a su nombre. Él es el Rey, Él es el Señor, porque ha hecho grandes y maravillosas cosas en nuestra vida y en nuestro corazón. Gloria al Señor. El fruto es un resultado. Si yo siembro unas semillas de manzana o un campo de trigo, espero que dé fruto. Si la siembra fue en el invierno, probablemente voy a tener un campo con un 60, 80, 100 de fruto. Y si fue en la primavera, tal vez no va a ser tanta, tal vez va a ser un 30, un 40, un 60, no sé. Pero el Señor va a producir fruto, porque la semilla que fue sembrada en nosotros es semilla de vida. Y Él, Padre, es el viñador que cuida su campo. Él nos está podando, Él nos está cuidando. Solo nos pide una cosa: permanecer y retener. Retengamos lo que hemos recibido del Señor. Permanezcamos unidos a Él. Dejemos que la cosecha del Señor dé fruto abundante para su gloria. Mis hermanos, los invito a que nos pongamos de pie y glorifiquemos al Señor. Y bendigamos su santo nombre, porque la cosecha ya está lista. Amén.